Que no se confíen los opositores venezolanos. Un Donald Trump 2.0 no son necesariamente buenas noticias. Es un hecho conocido que la nueva administración aún no ha definido con claridad su estrategia respecto a Venezuela, y diversos expertos señalan que existen divergencias dentro del propio gobierno ante la incertidumbre de Donald Trump sobre cómo actuar. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca fue recibido con entusiasmo por la oposición venezolana, que mantiene frescos los recuerdos de su política de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, aplicada entre 2017 y 2020, aunque sin éxito en su objetivo de provocar un cambio de régimen. Su retorno a la presidencia viene acompañado por la designación de Marco Rubio, un político de origen cubano conocido por su postura radicalmente anticomunista y su profundo conocimiento de América Latina, como secretario de Estado. Este nombramiento ha revitalizado las expectativas de quienes exigen una postura más firme de Washington frente al chavismo y esperan nuevas sanciones y medidas punitivas contra el gobierno de Caracas. No obstante, la situación es más compleja de lo que aparenta. Si bien es cierto que una parte del Ejecutivo estadounidense aboga por endurecer las sanciones y la presión diplomática sobre Maduro, otro sector considera que es preferible explorar una vía de diálogo y cooperación para abordar problemáticas clave, como la crisis migratoria y el abastecimiento de petróleo. Esta división interna ha generado un clima de incertidumbre y muchos especialistas advierten que la política de Trump hacia Venezuela sigue siendo un enigma. La estrategia de la administración Trump respecto a Venezuela aún no está clara, señala un analista venezolano que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias. Las diferencias dentro del gobierno estadounidense reflejan la existencia de dos posturas enfrentadas. Por un lado, aquellos que defienden una línea dura y sancionadora, principalmente parlamentarios de Florida, varios de ellos de ascendencia hispana. Por otro, quienes consideran que es más beneficioso para los intereses de Estados Unidos establecer cierto nivel de acercamiento con Maduro a fin de contener la migración y garantizar la estabilidad en los mercados energéticos. Román Ortiz, especialista en geopolítica y analista principal de la Universidad Francisco de Vitoria, corrobora esta visión al afirmar que, en la administración Trump, coexisten distintas perspectivas sobre cómo manejar la crisis venezolana. Existe un sector que aboga por la continuidad de la política de presión implementada durante el primer mandato de Trump, mientras que otro grupo parece más inclinado a buscar un entendimiento pragmático con Caracas, explica el experto. Las dudas en torno a la postura que adoptará Trump se intensificaron a comienzos de enero, cuando unas declaraciones de Bernie Moreno, senador republicano por Ohio y ferviente seguidor del expresidente, encendieron las alarmas entre la oposición venezolana. En una entrevista con el canal colombiano Caracol, Moreno sugirió que Trump estaría dispuesto a colaborar con Maduro, dado que este es quien actualmente ostenta el poder en Venezuela. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige a los gobernantes en otros países. Hubo un proceso electoral. Algunos afirman que no fue transparente, pero los intereses de Washington son claros: frenar el narcotráfico, repatriar a los venezolanos que están en situación irregular, fomentar el comercio con Estados Unidos y reducir los vínculos con China y Rusia. Una vez logrado esto, se podrá debatir sobre la posibilidad de unas elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional, afirmó el legislador conservador. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción entre quienes esperaban un enfoque más agresivo por parte de Trump. La posibilidad de que su administración contemple un pragmatismo estratégico con Maduro ha dejado a muchos sectores de la oposición en un estado de incertidumbre,
mientras analistas y observadores siguen atentos a los próximos movimientos de la Casa Blanca en relación con Venezuela. Varios legisladores de Florida han solicitado un endurecimiento de las sanciones contra Nicolás Maduro. Entre ellos, Rick Scott, un político con estrechos lazos tanto con Donald Trump como con el empresario Elon Musk, ha impulsado una iniciativa para incrementar la recompensa por la captura del mandatario venezolano hasta los $100 millones. Sin embargo, las declaraciones de Bernie Moreno generaron un auténtico terremoto dentro de la oposición venezolana, al evidenciar que las discrepancias dentro de la administración estadounidense son palpables. Además, es bien sabido que Maduro está abierto a negociar. De hecho, tras la reelección de Trump, el líder venezolano le propuso al magnate un nuevo comienzo, sugiriendo su disposición a establecer algún tipo de acuerdo. Uno de los temas que acapara el mayor interés de la nueva administración es el control de la migración. Trump centró su campaña en la promesa de llevar a cabo una deportación masiva y reducir drásticamente la cantidad de personas que ingresan de manera irregular a territorio estadounidense a través de la frontera sur. Algunos medios en Estados Unidos han especulado sobre la posibilidad de que el gobierno de Trump esté considerando un pacto con Maduro, en el cual Venezuela aceptaría la repatriación de migrantes irregulares a cambio de una flexibilización de ciertas sanciones. No obstante, no ha habido ninguna confirmación oficial y el expresidente no ha abordado el tema de manera directa. Quien sí se ha pronunciado al respecto es Tom Homan, el nuevo zar de la frontera designado por Trump. Sus declaraciones han generado un gran impacto en la oposición venezolana. Esperamos que el presidente Trump logre un acuerdo con Venezuela, similar al que tuvo con México y El Salvador, para que estos países acepten de regreso a sus ciudadanos que han ingresado de manera irregular a Estados Unidos, señaló Homan en enero. Trump tiene un gran interés en que Maduro acepte los vuelos de deportación, y muchos consideran que este objetivo se lograría más fácilmente mediante negociaciones que a través de medidas coercitivas. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la capacidad de maniobra del chavismo en materia migratoria es bastante limitada. La gran incógnita es: ¿tiene Maduro el suficiente control sobre su gobierno como para garantizar una reducción en el flujo de migrantes y del tráfico de narcóticos desde Venezuela? Zrenia, plantea el analista Román Ortiz, incluso suponiendo que Maduro deseara limitar estos movimientos, lo cual dudo mucho. Creo que simplemente no tiene los recursos ni la autoridad para hacerlo. Por ello, intentar alcanzar un acuerdo con Maduro en este tema es, en mi opinión, un esfuerzo inútil, porque su gobierno no está en condiciones de garantizar ningún tipo de compromiso sólido. En resumen, Venezuela no tiene una carta de negociación tan fuerte en este asunto como algunos podrían pensar, concluye el experto en geoestrategia. Otro factor determinante que podría influir en la postura de la administración Trump es el petróleo venezolano. Ejecutivos del sector energético que buscan expandir sus operaciones en Venezuela han estado instando a Trump a negociar con Maduro ciertas flexibilizaciones en las sanciones a cambio de concesiones en materia migratoria, según reveló recientemente The Wall Street Journal. Trump podría mostrarse receptivo a estas sugerencias, ya que varios magnates petroleros figuran entre los principales donantes de su campaña y buscan obtener beneficios a cambio de su respaldo financiero. Uno de los temas más candentes es la operación de Chevron en territorio venezolano. La multinacional petrolera extrae aproximadamente 180,000 barriles de crudo diarios en Venezuela, gracias a una licencia otorgada por la administración de Joe Biden, en un intento de fomentar un proceso de negociación entre el chavismo y la oposición que, en última instancia, no llegó a buen puerto.
Este acuerdo con Chevron ha sido objeto de duras críticas por parte de Marco Rubio y de los senadores de Florida más férreos opositores al chavismo. Ahora tienen licencias generales, permitiendo que empresas como Chevron inyecten miles de millones de dólares a las arcas del régimen, mientras que el gobierno de Maduro no ha cumplido con ninguna de sus promesas. Es imperativo reevaluar toda esta situación, expresó el nuevo secretario de Estado en enero durante su audiencia de confirmación en el Senado. En esa misma ocasión calificó al gobierno venezolano como una narcodictadura. Las críticas se intensificaron con las declaraciones de la senadora republicana María Elvira Salazar, estrecha aliada de Rubio, quien no dudó en acusar directamente a Chevron. Chevron tiene sangre en sus manos. Han transferido millones de dólares a Maduro, aprovechándose del sufrimiento de María Corina Machado y de los venezolanos que luchan por su libertad. Son tan culpables como el régimen al que están financiando, afirmó, dejando en evidencia la profunda división dentro del Partido Republicano respecto a la estrategia a seguir con Venezuela. Un elemento clave en esta ecuación es el papel de las refinerías ubicadas en el sur de Estados Unidos, ya que son de las pocas instalaciones capaces de procesar los hidrocarburos pesados provenientes de Venezuela. Trump, por su parte, abordó este tema en diciembre de una manera que generó inquietud en el gobierno de Maduro. No tenemos ninguna necesidad de comprar energía a Venezuela cuando contamos con 50 veces más recursos que ellos. Es completamente irracional lo que estamos haciendo. No descansaremos hasta que Estados Unidos sea más próspero, más seguro y más fuerte que nunca, afirmó el mandatario, dejando entrever una posible revisión de las actuales políticas energéticas respecto a Venezuela. Otro factor determinante que podría influir en la postura de la administración Trump es el petróleo venezolano. Ejecutivos del sector energético que buscan expandir sus operaciones en Venezuela han estado instando a Trump a negociar con Maduro ciertas flexibilizaciones en las sanciones a cambio de concesiones en materia migratoria, según reveló recientemente The Wall Street Journal. Trump podría mostrarse receptivo a estas sugerencias, ya que varios magnates petroleros figuran entre los principales donantes de su campaña y buscan obtener beneficios a cambio de su respaldo financiero. Uno de los temas más candentes es la operación de Chevron en territorio venezolano. La multinacional petrolera extrae aproximadamente 180,000 barriles de crudo diarios en Venezuela gracias a una licencia otorgada por la administración de Joe Biden en un intento de fomentar un proceso de negociación entre el chavismo y la oposición que, en última instancia, no llegó a buen puerto. Este acuerdo con Chevron ha sido objeto de duras críticas por parte de Marco Rubio y de los senadores de Florida más férreos opositores al chavismo. Ahora tienen licencias generales permitiendo que empresas como Chevron inyecten miles de millones de dólares a las arcas del régimen, mientras que el gobierno de Maduro no ha cumplido con ninguna de sus promesas. Es imperativo reevaluar toda esta situación, expresó el nuevo secretario de Estado en enero durante su audiencia de confirmación en el Senado. En esa misma ocasión, calificó al gobierno venezolano como una narcodictadura. Las críticas se intensificaron con las declaraciones de la senadora republicana María Elvira Salazar, estrecha aliada de Rubio, quien no dudó en acusar directamente a Chevron. Chevron tiene sangre en sus manos. Han transferido millones de dólares a Maduro, aprovechándose del sufrimiento de María Corina Machado y de los venezolanos que luchan por su libertad. Son tan culpables como el régimen al que están financiando, afirmó, dejando en evidencia la profunda división dentro del Partido Republicano respecto a la estrategia a seguir con Venezuela. Un elemento clave en esta ecuación es el papel de las refinerías
ubicadas en el sur de Estados Unidos, ya que son de las pocas instalaciones capaces de procesar los hidrocarburos pesados provenientes de Venezuela. Trump, por su parte, abordó este tema en diciembre de una manera que generó inquietud en el gobierno de Maduro. No tenemos ninguna necesidad de comprar energía a Venezuela cuando contamos con 50 veces más recursos que ellos. Es completamente irracional lo que estamos haciendo. No descansaremos hasta que Estados Unidos sea más próspero, más seguro y más fuerte que nunca, afirmó el mandatario, dejando entrever una posible revisión de las actuales políticas energéticas respecto a Venezuela. Asimismo, en la prensa estadounidense han surgido informes que indican que los asesores de Trump están evaluando posibles medidas contra los hidrocarburos provenientes de Rusia, Irán y Venezuela, lo que sugiere que la decisión final sobre esta cuestión aún no ha sido tomada. El crudo venezolano, en el contexto global de los hidrocarburos, tiene cada vez menos peso y además, Estados Unidos bajo Trump impulsará al máximo la producción interna de energía, sostiene el analista Román Ortiz. En la administración anterior, el tema del petróleo cobró importancia porque, por un lado, se buscaba reducir la producción de combustibles fósiles en el país, y por otro, fue necesario enfrentar la crisis generada por la interrupción del suministro energético ruso debido a las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania, añade, sugiriendo que la situación podría evolucionar de manera distinta bajo el nuevo mandato de Trump. Otro factor a considerar es la relación de Trump con la oposición venezolana. La estrategia de máxima presión aplicada durante su primer mandato incluyó todas las opciones posibles, incluso una intervención militar, como reveló el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Bolton, quien lideró las acciones contra el chavismo durante la crisis del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró que Trump optó por apoyar la vía diplomática en lugar de una ofensiva militar. Sin embargo, es un secreto a voces en Washington que el expresidente terminó profundamente decepcionado con la oposición venezolana tras aquella experiencia fallida.